Terrorismo islámico, considerado la mayor amenaza a nivel global, se ha convertido en un grupo de organizaciones armadas que cuentan con recursos millonarios y un enorme arsenal. ¿Pero quién ha sido el principal promotor de esta amenaza? Afganistán, 1973. Tras el derrocamiento del régimen monárquico de Mohammad Zahir Shah, que reinó durante 40 años, Mohammad Daoud Khan asumió la presidencia del país afgano por medio del Partido Democrático Popular de Afganistán. Instauró un estado socialista que eliminó privilegios a terratenientes y concedió tierras a quienes las trabajaban. Además, creó programas de alfabetización para hombres y mujeres. Grupos fundamentalistas islámicos creían que estas reformas iban en contra de la voluntad de Dios, basándose en la creencia que Dios decide quién es rico y quién es pobre. Al igual que los Estados Unidos, consideraban a ese gobierno socialista como una amenaza. Fue entonces que en 1978 la CIA, por medio de un decreto presidencial firmado por Jimmy Carter, dio inicio a la Operación Ciclón. Cuyo fin era armar y financiar a grupos rebeldes islámicos llamados muyahidines. Para crear grupos de guerrilla anticomunista que combatieran contra el ejército afgano apoyado por los soviéticos. El referente más importante de los muyahidines fue Osama Bin Laden, multimillonario de origen saudí con vínculos de negocios con la familia Bush y fundador de Al-Qaeda en 1988. Reclutado y entrenado por el cerebro de la Operación Ciclón, Zbigniew Brzezinski. Esta organización yihadista, conformada por 35.000 extremistas musulmanes provenientes de 40 países islámicos y acusada de varios atentados terroristas alrededor del mundo. Estado Islámico, o Daesh, por sus siglas en árabe, tiene su origen en la invasión británico-estadounidense en Irak, para derrocar a Saddam Hussein, acusado de fabricar armas nucleares sin ningún tipo de evidencia. Tras la ocupación, Estados Unidos desarticuló inmediatamente las Fuerzas Armadas iraquíes, el escenario perfecto para la formación de diferentes grupos armados, creados y entrenados por la CIA, el Mossad israelí y el MI6 británico. Posteriormente en Siria, durante la Guerra Civil, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Israel y Reino Unido reclutaron, entrenaron y financiaron grupos insurgentes islamistas contra el gobierno de Bashar al-Assad, logrando expandirse en prácticamente todo el territorio sirio. En los últimos años, esta expansión ha sido replegada gracias al ejército sirio, en conjunto con fuerzas armadas de Rusia y Kurdistán. Sin embargo, Estados Unidos sigue enviando camiones con armamento pesado al Estado Islámico, a través de grupos rebeldes mal llamados Fuerzas Democráticas Sirias. Estados Unidos ha utilizado al terrorismo como instrumento de balcanización de Medio Oriente, sirviendo a petroleras multinacionales, a intereses expansionistas de Israel, el único país de Medio Oriente que posee armas nucleares, y sobre todo a su propio expansionismo, instalando bases militares en todo el mundo.